Buenas tardes, yo soy Kelvin Alfonso, su profesor de programación, lenguaje de programación 1. Y bueno, acá les voy a explicar lo que vendría siendo nuestra segunda unidad y lo que sería dar inicio a lo que es el lenguaje de programación. Inicialmente nosotros vamos a trabajar con lenguaje de programación C++. El lenguaje de programación C++ es uno de los más básicos con los que se trabaja debido a que es simple, es intuitivo y da paso a comprender lenguajes de programación mucho más avanzados, por lo que se suele iniciar lo que es el mundo de la programación con este lenguaje. Por lo tanto, para nosotros trabajar con el lenguaje de programación C++, vamos a utilizar la aplicación Dev C++. La aplicación la pueden encontrar en la web. Igualmente les voy a anexar en el Classroom el link para la descarga de este aplicativo. Solamente vamos a trabajar con esto. De momento vamos a trabajar solo con Dev C++. Aquí es donde vamos a crear nuestros programas y los vamos a ejecutar. Bueno, una vez tengamos instalado nuestro Dev C++, vamos a abrir nuestro programa. Como observamos acá, en archivo creamos un nuevo archivo fuente. De momento no le he colocado nombre ni nada, vamos a trabajar así. Acá esto viene siendo nuestra interfaz. Aquí es donde nosotros vamos a colocar lo que vendría siendo nuestro código. Tenemos distintas herramientas acá arriba, como lo que son guardar. Debemos siempre estar atentos a estar guardando constantemente. Compilar acá arriba o con el F9, ejecutar con el F10 o compilar y ejecutar con el F11. El compilar es para que él procese todo el código que nosotros vayamos escribiendo, y ejecutar es para que él, valga la redundancia, ejecute ese código que nosotros ya habíamos procesado. Por lo general se utiliza es compilar y ejecutar, ya que hace ambos procesos. Primero él procesa todo ese código y después lo ejecuta. Y bueno, esas son las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar. Bien, en la mayoría de los lenguajes de programación, y concretamente acá con el lenguaje C++, existe algo muy importante que son las librerías. Las librerías son paquetes ya precreados que nosotros vamos a importar, a llamar para trabajarlos en nuestros proyectos, en nuestros programas. Y estas librerías suelen tener funciones. Funciones como funciones, por ejemplo, para leer lo que yo escriba en el teclado, mostrarme un mensaje, realizar operaciones matemáticas, a ese tipo de funciones. No todas las librerías contienen todo tipo de funciones, ni tampoco vamos a necesitar trabajar con todas las librerías en todos los programas. Habrán programas en los que solo necesitemos una librería que nos permita solo leer y mostrar mensajes, y no necesitemos hacer ningún trabajo con funciones matemáticas. Así como habrán otros programas donde necesitemos una librería que nos permita realizar operaciones matemáticas. Y así hay un sinfín de librerías. Dev C++ ya viene con una cantidad de librerías instaladas con él. Sin embargo, también en la web se pueden conseguir librerías personalizadas con funciones mucho más avanzadas que que nos puedan ser útiles. Esto aplica con muchos lenguajes de programación. Acá estamos hablando de lo que vienen siendo las librerías, y en muchos lenguajes de programación ocurre esto mismo, que tenemos
sí, unas librerías ya precreadas. Estas se llaman y nos dan ciertas funciones que nos son útiles en nuestro aplicativo, nuestra página web o lo que vayamos a diseñar. Muy bien. Además de las librerías, en el lenguaje C++ también tenemos otros términos como lo son las funciones. Las funciones son operaciones que se realizan dentro del programa y son las que le dan esa funcionalidad, son los que hacen que se ejecute la tarea que nosotros queramos hacer. Viéndolo, lo que ustedes pudieron realizar en algoritmos, acá en lenguaje de C++ también ocurre. Por ejemplo, si en algoritmos estamos hablando de el si, ¿verdad? Un condicional, acá existe en el lenguaje C++ existe el if, que eso es una función condicional. En C++ existen muchas librerías y muchas funciones como lo que son lectura de datos, escritura de datos, funciones matemáticas, estructuras de control como lo que viene siendo las selectivas, repetitivas, bucles. Todo esto nosotros vamos a trabajarlo en el contenido de esta unidad curricular. Y de momento, o mejor dicho, esta unidad vamos a trabajar con lo que son las estructuras selectivas, las bifurcaciones, o como los que cuando vimos algoritmos, lo que vendría siendo el si. Acá en C++, esa estructura, el si, se llama if. Primeramente vamos a crear nuestro primer programa en C++. Para crear un programa en C++, indiferentemente de cuál sea, lo primero que debemos hacer es incluir o llamar las librerías con las que nosotros vamos a trabajar, las que van a permitirnos realizar las funciones que nosotros vayamos a ejecutar. Como ya les mencioné, existen muchos tipos de librerías. Yo les voy a nombrar 4 librerías que son esenciales y que se utilizan casi siempre, son muy necesarias. Tenemos la librería CON-IO, que ya se utiliza para lectura y escritura de datos. ST de IO también es para escritura y lectura de datos. Tenemos el IOStream, que igualmente es para lectura y escritura de datos. Tenemos Math, que es para la realización de operaciones matemáticas. Ok, ¿por qué existen estas tres si realizan la misma función? Porque resulta que son librerías que fueron creadas en un año, otras salieron en años posteriores y tienen más funciones que otras. Igualmente la estructura es distinta. Con IO y STIO, para leer un dato se utilizan las funciones printf, nuestra variable, y esta es para mostrar un dato, y scanf, nuestra variable, para leer un dato. En cambio, con IOStream se utilizan el sin y el out. El sin es para leer un dato y el cout es para mostrar un dato. Es indiferente cuál de las dos utilicemos. A muchas personas se les hace más cómodo utilizar las librerías con IO y STDIO, y otras personas se les hace más sencillo utilizar las librerías IOStream. Sin embargo, vamos a trabajar, y tanto acá como en la guía van a poder observar ejercicios realizados con
ambas. La funcionalidad es la misma y se ejecutan de la misma manera. Vuelvo y repito, lo único que cambia es que las funciones para leer y escribir son distintas en cada una de las librerías. Eso es dependiendo de la librería que nosotros vayamos a importar. En Math es para funciones como lo que son raíces cuadradas, funciones matemáticas. No siempre lo vamos a necesitar. Y bueno, como acá explicando un poco más lo que vendría siendo estas de lectura y escritura, ya que es lo que más se utiliza, no es necesario importar todas las librerías. Podemos importar solo el stdio y trabajar con printf y scanf, así como también podemos importar solamente la librería de iostream y trabajar con cin y cout. Comenzando acá con nuestro primer programa de C++. Muy bien, para comenzar con nuestro programa en C++, vamos a realizar uno en el que muestre un mensaje en pantalla. Un programa sencillo que muestre un mensaje en pantalla. Para hacer esto, vamos a primeramente importar nuestra librería de lectura de datos. En este momento vamos a utilizar la librería de iostream. Para importar debemos realizar o colocar la siguiente sintaxis. El símbolo de numeral, include, y podemos colocar entre comillas o entre llaves nuestra librería. Vamos a colocar entre comillas iostream. Solo en los include es importante que en el lenguaje de programación vamos a utilizar mucho para finalizar líneas el símbolo de punto y coma, pero hay ciertos casos donde no hace falta o no se debe de colocar este símbolo, y uno de esos casos es cuando estamos incluyendo librerías, no hace falta colocarla. Ok, una vez incluida ya la librería, vamos a colocar una sintaxis que es la que nos permite utilizar los datos que vamos a trabajar. Esto solamente aplica o solamente es necesario asignarlo cuando trabajemos con la librería de iostream, y es lo siguiente. Aquí es donde vamos a ahí le estamos asignando que vamos a utilizar el apartado std dentro de la librería de iostream. Las otras librerías ya vienen por defecto con esto y por lo tanto no hace falta colocarlo. Muy bien, ahora aquí ya con esto estamos diciendo que vamos a trabajar con nuestra librería iostream. Ya como les mencioné, iostream es una librería que es para lectura y escritura de datos. Bien, ahora vamos a realizar lo más importante, o una de las cosas más importantes, lo primordial en nuestro programa, que es nuestro constructor, nuestro main. Esta es donde vamos a realizar todas nuestras funciones. Ok, muy bien. Como les mencionaba, el main es el constructor de nuestro programa. Es lo que va a ejecutar nuestro programa. Todos los programas de C++ deben de poseer nuestro constructor de tipo main y lleva tal cual este nombre, main. Ahora, ¿por qué int? En C++ y en muchos lenguajes de programación existen los tipos de datos. Los datos se pueden almacenar de tipo entero, de tipo decimal, de tipo carácter. En el caso de C++, nosotros trabajamos con tipos de datos int para enteros, float para datos que sean decimales,
tenemos de tipo char, que es para los datos de caracteres. Acá vamos a colocar alfanuméricos, símbolos, son los principales. Existen también de tipo void, que son vacíos. Tenemos también datos que sean tipo booleanos, de sí y no. Datos también de tipo long. Ahí existen distintos tipos de datos. Por lo general se trabaja con estos que tenemos acá, estos 4. De todas maneras, en la guía yo les estoy anexando esta información más completa. Muy bien, el main se ejecuta de tipo entero, es porque esta es una función que él va a retornar un valor. Este valor va a ser cuando él retorne 0, se cierra nuestro programa o finaliza nuestro programa. A eso se refiere el main. Cuando el main lo declaramos como entero, es para decir, ejecuta toda esta función y luego retorna que finalice nuestro programa. Por lo tanto, el main lo declaramos de tipo entero. Muy bien. Una vez declarado el main, nuestro constructor, es importante aquí hacer uso de los corchetes. Dentro de los corchetes, si pueden notar acá en C++, en dep C++, al colocar el corchete abierto, él automáticamente me coloca el corchete cerrado. De igual modo, debemos tener mucho cuidado en dónde están ubicados nuestros corchetes y dónde estamos cerrando nuestro proceso. Bien, todo lo que haya entre estos dos corchetes va a ser lo que nuestro programa va a realizar, va a ser nuestra funcionalidad del programa. Como habíamos dicho, vamos a crear un programa que muestre un mensaje. Para esto vamos a hacer uso, ya que tenemos la librería de IOStream, vamos a hacer uso de la función cout. Cout, y colocamos, debemos de colocar 2 veces el símbolo de menor que para decir que esta información o que estos caracteres van a mostrarse a través de esta función. Y posteriormente acá colocamos nuestro mensaje. Después, eso debe ir entre comillas dobles. Para finalizar una línea, para terminar una línea, nosotros colocamos nuevamente menor que y colocamos la siguiente función en line, en L. Siempre punto y coma. Como les mencioné, no en todas las partes va punto y coma, pero en la mayoría del programa debe ir. En los sitios en los que no va es cuando declaramos un constructor o cuando incluimos una librería. Del resto debemos tener muy en cuenta el uso del punto y coma. Muchos de los errores de compilación se deben a la falta de esto. Posteriormente le colocamos return 0 y es para que una vez él ejecute esta función retorne 0 y finalice el programa, porque es un main. El main, cuando recibe 0, finaliza el programa. Muy bien, una vez tenemos esto acá, procedemos a compilar y ejecutar. Acá, si no lo hemos guardado, ¿verdad?, debemos asignarle un nombre. Entonces, colocarle aquí prueba clase C++, C++. Como pueden ver, él nos va a ejecutar, es un programa sencillo hecho en un lector acá, lo que nosotros conocemos en Windows como .bat o incluso el terminal, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro mensaje. El programa nosotros solamente lo colocamos para que él nos muestre un texto ya nosotros que hemos escrito. Una vez acá realizado esto, simplemente es presionar una tecla y finaliza nuestro programa.